«Felicidades, estás despedido», anunció el director ejecutivo delante de toda la junta directiva. Con calma le entregué mis credenciales y le dije: «Entonces te sugiero que les expliques a los inversores por qué todo el sistema se va a reiniciar en 10 minutos». Mientras salía del edificio, el pánico comenzó a desatarse. Las palabras «Felicidades, estás despedido» quedaron suspendidas en la sala de reuniones como el humo. Miré a Ricardo Vargas, el director ejecutivo de Sistemas Integrales, Avanza SIA, y luego a los 12 miembros de la Junta sentados alrededor de la imponente mesa de caoba. Nadie me devolvió la mirada. Me llamo Julián, tengo 49 años y hasta hace 3 minutos era el director de tecnología de la empresa que ayudé a construir desde cero. 15 años de mi vida invertidos en servidores código y noches en vela depurando los sistemas que mantenían este lugar en funcionamiento. Ricardo tenía esa sonrisa de superioridad que ponía cuando se creía muy listo, la misma expresión que tenía cuando se atribuyó el mérito de la reforma de la seguridad de la red que yo realicé el año pasado, o cuando anunció la fusión con Innovaciones Globales del Sur sin decirme que querían destripar toda nuestra infraestructura. Te sugiero que les expliques a los inversores por qué todo el sistema se va a reiniciar en 10 minutos. Repetí dejando mi tarjeta de acceso y mi portátil sobre la mesa. El silencio se apoderó de la sala. La sonrisa de Ricardo titubeó durante medio segundo antes de volver con toda su fuerza. «¿De qué estás hablando?», preguntó. Me puse de pie ajustándome la corbata. «Del protocolo de mantenimiento automatizado que instalé el mes pasado. Cada 30 días el sistema realiza un reinicio completo y requiere la autorización manual del director de tecnología para volver a arrancar. Ese soy yo. O mejor dicho, ese era yo». Patricia Herrero, una de las consejeras, se removió en su asiento. «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa», dije mientras consultaba mi reloj, «que en aproximadamente 9 minutos cada servidor, cada base de datos, cada pieza de software que hace funcionar esta empresa se apagará y sin mis códigos de autorización permanecerá apagado». El rostro de Ricardo se había quedado pálido. «Estás de farol». Caminé hacia la puerta y me di la vuelta por última vez. «La presentación para el cliente Beltracorp empieza en 1 hora. Un contrato de 30 millones de euros. Quizá queráis ir pensando en cómo volver a encender los ordenadores». El pánico se desató cuando llegué al ascensor. Podía oír los gritos a través de las puertas de la sala de reuniones. Alguien ya estaba llamando al departamento de informática. Otra voz llamaba al departamento legal. Ricardo gritaba algo sobre demandas y cargos penales. 8 minutos. Las puertas del ascensor se cerraron y descendí al garaje. Mi coche estaba aparcado en la misma plaza que había usado durante 15 años. La misma plaza que Ricardo había intentado reasignar a su sobrino el mes pasado, alegando que el personal directivo necesitaba privilegios de aparcamiento mejores. Me senté al volante y esperé. 7 minutos, mi teléfono empezó a sonar. Construí SIA de la nada. Empezamos en el garaje de Ricardo en 2009, escribiendo código para pequeñas empresas que necesitaban una gestión de inventario básica. Ricardo se encargaba de las ventas, yo me encargaba de todo lo demás. Éramos socios entonces, o eso creía yo. La primera grieta apareció hace 3 años cuando conseguimos el contrato municipal con el Ayuntamiento de Valencia. Diseñé todo el sistema de gestión del tráfico. Pasé 8 meses trabajando jornadas de 16 horas para asegurarme de que cada semáforo, cada sensor, cada protocolo de respaldo funcionara a la perfección. Cuando el alcalde dio la rueda de prensa, Ricardo se plantó solo en el podio atribuyéndose el mérito de la solución innovadora de su equipo. Debería haber dicho algo entonces, debería haberme marchado cuando empezó a llamar a mis ideas nuestra visión y a mi código propiedad de la empresa. Pero creía en lo que estábamos construyendo, creía que el buen trabajo hablaría por sí mismo. Mi mujer Elena lo vio antes que yo. Me veía llegar a casa frustrado hablando de reuniones en las que Ricardo rechazaba mis sugerencias solo para presentarlas como suyas la semana siguiente. Me escuchaba quejarme de cómo estaba contratando a sus amigos para puestos para los que no estaban cualificados, de cómo hacía promesas a los clientes que nuestros sistemas no podían cumplir. «Te está utilizando», me dijo hace 6 meses durante la cena, «y cuando haya terminado te tirará como el periódico de ayer». Yo lo defendí. Dije que solo estaba bajo la presión de la Junta, que la empresa crecía demasiado rápido, que las cosas se calmarían una vez que pasáramos la temporada alta.
Las señales de advertencia estaban por todas partes. Ricardo empezó a excluirme de las reuniones de la Junta, afirmando que eran sesiones de estrategia de alto nivel que no requerían aportaciones técnicas. Contrató a un director de tecnología adjunto llamado Adrián Morales. Recién salido de la universidad, supuestamente para ayudarme con mi carga de trabajo. Adrián pasaba la mayor parte del tiempo en el despacho de Ricardo aprendiendo los sistemas que yo había construido, haciendo preguntas sobre protocolos que nunca había documentado. Hace 2 semanas pillé a Adrián copiando archivos de mis carpetas seguras. Cuando le pregunté, afirmó que Ricardo lo había autorizado para fines de copia de seguridad. Cuando le pregunté a Ricardo, me contó una historia sobre la preparación para una auditoría de informática. La semana pasada Ricardo empezó a hacer preguntas específicas sobre mis códigos de acceso. Dijo que la Junta estaba preocupada por los protocolos de seguridad. Quería asegurarse de que varias personas pudieran autorizar funciones críticas. Le dije que lo pensaría. Debería haber sabido entonces lo que se avecinaba. Debería haber visto que Adrián no estaba allí para ayudarme, sino para reemplazarme. Debería haberme dado cuenta de que cada sistema que había construido, cada pieza de código que había escrito, estaba siendo catalogada y preparada para mi salida, pero confié en él. Después de 15 años de sociedad, todavía creía que Ricardo Vargas era mi amigo. 5 minutos. La llamada que había estado esperando llegó puntualmente. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla de mi teléfono. «Julián, tenemos que hablar». No tenemos que hacerlo, dije. «Escucha, quizá me precipité ahí dentro. La Junta me ha estado presionando exigiendo cambios, hablando de traer consultores externos. Intentaba protegerte». «¿Protegerme?» La misma mentira que se había estado contando a sí mismo durante meses. La misma excusa que usó cuando se llevó el mérito de mi trabajo. Cuando contrató a Adrián a mis espaldas, cuando empezó a excluirme de las decisiones sobre los sistemas que yo diseñé. «El reinicio es en 4 minutos, Ricardo». «Vale, mira, ¿qué quieres?» «Podemos llegar a un acuerdo. Opciones sobre acciones. Un contrato de consultoría, una indemnización por despido». Casi me eché a reír. Hacía 3 minutos me había despedido delante de la Junta como si fuera un empleado de nivel inicial pillado robando material de oficina. Ahora quería negociar. «Quiero que entiendas algo», dije. «Durante 15 años he trabajado noches y fines de semana construyendo los sistemas que te han hecho rico. He cubierto tus errores, he arreglado los problemas que tú creaste y te he visto llevarte el mérito por el trabajo que hice con mis propias manos». «Julián, no he terminado. Trajiste a Adrián para que aprendiera mi trabajo y así poder despedirme. Llevas meses planeando esto, quizá más tiempo. Lo único que no planeaste fue esto». 3 minutos. A través de las paredes de hormigón del garaje podía oír portazos de coches, gente corriendo. Alguien probablemente corría hacia la sala de servidores pensando que podría anular el apagado manualmente. No podrían. Hacía años que había aprendido a construir redundancias sobre redundancias para proteger los datos de la empresa, incluso de la propia empresa. «¿Qué quieres?», preguntó Ricardo de nuevo, y pude oír la desesperación en su voz. «Quiero que recuerdes este momento», dije. «Quiero que recuerdes que durante 15 años te fui leal. Creí en esta empresa, creí en lo que estábamos construyendo juntos, y lo tiraste por la borda porque tenías miedo de parecer débil ante la Junta». 2 minutos. «La presentación de Beltracorp empieza en 58 minutos», continué. 30 millones de euros. Sin el sistema de demostración no tienes nada que enseñarles. Sin la base de datos de clientes ni siquiera tienes su información de contacto. Podía oír voces de fondo, gente gritando instrucciones, teclados, tecleando frenéticamente. «¿Cómo arreglo esto?», preguntó Ricardo. 1 minuto. «Tú no lo arreglas», dije y colgué. Arranqué mi coche y me dirigí hacia la salida. En 60 segundos, todas las luces del edificio de SIA se apagarían. Cada ordenador se desconectaría, cada sistema telefónico, cada cámara de seguridad, cada equipo que mantenía la empresa en funcionamiento se detendría. Y por primera vez en 15 años Ricardo Vargas tendría que resolver un problema sin mí. El apagón duró exactamente 4 horas y 37 minutos. Lo supe porque estaba sentado en la cafetería Manolo, en el Paseo de la Castellana, tomando un café y viendo las noticias en la televisión que había sobre la barra. «Dificultades técnicas paralizan a una empresa local de software»,
decía el titular en la parte inferior de la pantalla, mientras un reportero entrevistaba a las puertas del edificio de SIA a empleados confusos que habían sido enviados a casa antes de tiempo. Mi teléfono no paraba de sonar. Ricardo llamó 17 veces, Adrián 8, Patricia Herrero de la Junta llamó 2 veces, dejé que todos fueran al buzón de voz. A las 15:15, las luces del edificio volvieron a encenderse. Sabía que habían encontrado una manera de reiniciar manualmente los sistemas centrales, probablemente sacando unidades de respaldo del almacenamiento de emergencia y reconstruyendo la red desde cero. Les llevaría días restaurar todo a su plena funcionalidad. A las 15:47 mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Señor Torres, soy David García de García y Asociados. Represento a Sistemas Integrales Avanza. Necesitamos hablar de sus acciones de hoy. Un abogado. Ricardo ya estaba montando un caso legal. No he hecho nada ilegal, dije. El sabotaje es un delito penal, señor Torres. Dañar intencionadamente sistemas informáticos, perturbar las operaciones comerciales, causar un perjuicio financiero a la empresa. El fiscal podría estar muy interesado en sus actividades. Casi sonreí. Pensaban que podían intimidarme con amenazas legales de la misma manera que Ricardo me había estado intimidando con amenazas a mi seguridad laboral durante meses. Implementé un protocolo de seguridad diseñado para proteger los datos de la empresa, dije. El sistema funcionó exactamente como estaba previsto. Si SIA ya no emplea personal cualificado para operar su tecnología, ese no es mi problema. Usted creó deliberadamente una situación en la que era la única persona que podía restaurar las operaciones. Creé una situación en la que el director de tecnología tenía que autorizar los reinicios del sistema. Yo era el director de tecnología hasta aproximadamente las 14:30 de hoy. El abogado se quedó en silencio por un momento. Señor Torres, creo que está subestimando la gravedad de su situación. El contrato con Beltracorp se perdió por sus acciones, 30 millones de euros en ingresos. Varios otros clientes sufrieron interrupciones en el servicio. Los daños podrían ascender a cientos de millones. Cientos de millones. Ricardo debía haberle dado cifras infladas con la esperanza de asustarme. El contrato se perdió porque Ricardo Vargas despidió a su director de tecnología 10 minutos antes de una presentación crítica, dije. Las malas decisiones de gestión no son mi responsabilidad. Tenemos documentación que demuestra que usted creó restricciones de acceso no autorizadas, implementó protocolos de apagado sin la aprobación de la Junta y retuvo deliberadamente información necesaria para las operaciones comerciales. Ahora lo entendía. No solo me amenazaban con cargos penales, estaban construyendo un caso civil, alegando que había saboteado la empresa. Ricardo iba a demandarme por daños y perjuicios, intentar quitarme todo lo que poseía, destruirme financieramente para que nunca pudiera competir con él. Documente esto, dije. Cualquier acción legal contra mí resultará en la divulgación pública de todas las vulnerabilidades de seguridad de SIA. Cada puerta trasera, cada sistema sin parches, cada atajo que Ricardo aprobó en contra de mis recomendaciones. A ver, ¿cuántos clientes quieren trabajar con una empresa cuyo exdirector de tecnología testifica que sus sistemas son fundamentalmente inseguros? La línea se quedó en silencio. Está amenazando con revelar información confidencial. Estoy prometiendo decir la verdad sobre las capacidades técnicas de la empresa bajo juramento si es necesario. Colgué y pedí otro café. 20 minutos después, Ricardo volvió a llamar. Julián, tenemos que vernos cara a cara, sin abogados, sin miembros de la Junta, solo nosotros. ¿Por qué? Porque esto se nos está yendo de las manos, porque éramos amigos, porque quizá haya una forma de arreglar esto que funcione para todos. Lo pensé. Ricardo estaba asustado, dándose cuenta de que las amenazas legales no iban a hacer desaparecer sus problemas. Necesitaba algo de mí y finalmente estaba dispuesto a negociar desde una posición de debilidad. Cafetería Manolo en el Paseo de la Castellana, dije, en 1 hora. Allí estaré. Pero ya sabía que no vendría solo. Ricardo llegó 43 minutos después con Adrián Morales a remolque. Los observé a través de la ventana de la cafetería. Ricardo paseando por el aparcamiento mientras Adrián se sentaba en el asiento del copiloto de un BMW negro que no reconocí. Coche de empresa, probablemente. Otra ventaja que Ricardo había autorizado para su nuevo empleado favorito. Se sentaron frente a mí en un reservado. Ricardo con aspecto demacrado y Adrián evitando el contacto visual. El chico estaba nervioso, probablemente preocupado por lo que su papel en los acontecimientos de hoy podría costarle. ¿Un café?, pregunté.
Ricardo negó con la cabeza. Vayamos al grano. ¿Qué hace falta para que esto desaparezca? ¿Para que desaparezca el qué? No juegues, Julián. Sabes de lo que hablo. Las amenazas legales, las vulnerabilidades del sistema, todo. Ponle un precio. Me recosté en el asiento. ¿Crees que esto va de dinero? Todo va de dinero. Ese era Ricardo Vargas en estado puro, todo reducido a euros, márgenes de beneficio e informes trimestrales. Nunca había entendido que algunas personas trabajaban por razones que iban más allá de su cuenta bancaria. Dime una cosa, dije, ¿cuánto tiempo llevas planeando despedirme? Ricardo miró a Adrián y luego a mí. No era nada personal. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, quizá 8. La Junta quería cambios, quería traer talento más joven, reducir los costes operativos. El salario de Adrián es el 60% de lo que te pagábamos a ti. 8 meses. Mientras yo hacía horas extras para preparar el contrato de Beltracorp, Ricardo ya planeaba mi reemplazo. Mientras yo formaba a Adrián pensando que estaba ayudando a un colega, él estaba estudiando mi puesto para poder quitármelo. ¿Alguna vez tuviste la intención de mantenerme como consultor?, pregunté. Originalmente sí, pero luego empezaste a hacer preguntas sobre los protocolos de acceso, a hacer comentarios sobre la documentación. La Junta consideró que podrías convertirte en un riesgo para la seguridad. Un riesgo para la seguridad porque quería proteger los sistemas que había construido del acceso no autorizado porque había cuestionado algunas de las decisiones técnicas de Ricardo delante de los clientes. Enséñale el contrato, le dijo Ricardo a Adrián. Adrián sacó una carpeta de su chaqueta y la deslizó sobre la mesa. Dentro había un acuerdo de consultoría que me ofrecía 50.000 euros para proporcionar asistencia técnica de transición durante 90 días. 50.000 euros, dije, por 15 años de conocimiento institucional. Es una oferta generosa dadas las circunstancias, replicó Ricardo. Leí el contrato. Lenguaje estándar de confidencialidad, cláusulas de no competencia y una sección que me exigía proporcionar documentación completa y credenciales de acceso para todos los sistemas y protocolos desarrollados durante mi empleo. Querían que les entregara todo, cada contraseña, cada puerta trasera, cada medida de seguridad que había construido para proteger la empresa. Y a cambio, me pagarían lo que Ricardo probablemente se gastaba en comidas de negocios en un mes. Hay un problema con esto, dije. ¿Cuál? Asumes que quiero trabajar contigo. El rostro de Ricardo se tensó. Julián, sé razonable. Estás en el paro, te enfrentas a posibles cargos penales y tu reputación en este sector va a quedar destruida cuando se sepa lo de hoy. Esta es tu oportunidad de marcharte con algo. Mi reputación. El sabotaje industrial no es exactamente un punto a favor para futuros empleadores. Sonreí y cerré la carpeta del contrato. Ricardo, ¿sabes quién me llamó esta mañana? Parecía confundido. ¿Qué quieres decir? A las 7:30 de la mañana, antes incluso de llegar a la oficina, recibí una llamada de Jaime Pardo de Beltracorp. Quería hablar de un puesto como su nuevo director de tecnología de la información. Parece que llevan meses observando mi trabajo, impresionados con los protocolos de seguridad que diseñé para los contratos municipales. Los ojos de Adrián se abrieron como platos. Ricardo palideció. El puesto paga el doble de lo que me pagabais vosotros, continué, además de opciones sobre acciones y una prima por fichaje. Mientes, dijo Ricardo, pero su voz carecía de convicción. Saqué mi teléfono y le mostré el registro de llamadas perdidas. 7 llamadas perdidas de Beltracorp, entre las 7:30 y las 14:00, todas de Jaime Pardo. Me devolvió la llamada durante vuestra pequeña reunión de la Junta, dije. Dejó un mensaje de voz preguntando si estaba interesado en discutir oportunidades. Lo curioso es que ya sabía que me iba de SIA. Dijo que había oído rumores de que se avecinaban cambios en la dirección. El rostro de Ricardo se quedó blanco. ¿Eso es imposible o no? ¿Quién ha estado llevando las negociaciones del contrato de Beltracorp durante los últimos 6 meses? La verdad le golpeó como un tren de mercancías. Patricia Herrero, la consejera que más había presionado por los cambios operativos, era también la exdirectora ejecutiva del principal competidor de Beltracorp. Llevaba meses filtrando información a Beltracorp, ayudándoles a entender exactamente cuáles eran las capacidades de SIA y quién era el responsable de ellas. Patricia ha montado todo esto, susurró Ricardo. Lleva intentando reclutarme desde enero, confirmé. Conversaciones discretas en congresos del sector, preguntas casuales sobre mi satisfacción con la dirección actual, insinuaciones sutiles sobre mejores oportunidades. La rechacé porque pensé que te debía lealtad.
Adrián miraba fijamente la mesa, probablemente dándose cuenta de que su nuevo trabajo podría no ser tan seguro como había pensado. Si Beltracorp se llevaba al personal técnico clave de SIA, podrían rebajar todas las ofertas de contratos y robarles toda la base de clientes. Pero hoy me ha hecho cambiar de opinión, continué. Cuando me despediste delante de la Junta, dejaste claro que 15 años de sociedad no significaban nada, así que devolví la llamada a Jaime Pardo. Ricardo cogió su teléfono. «Tengo que llamar a Patricia, necesito averiguar qué está planeando». Demasiado tarde para eso. «¿Qué quieres decir?» Consulté mi reloj. Hoy, a las 17:00 Beltracorp anunciará la adquisición de la cartera de propiedad intelectual de Sistemas Integrales Avanza. Han comprado los derechos de nuestro software de gestión de tráfico, nuestros sistemas de bases de datos municipales y nuestros protocolos de integración de clientes. Eso es imposible. Nosotros somos los dueños de esos sistemas. Vosotros sois los dueños del código. Yo poseo las patentes. El silencio se extendió por la mesa como un abismo. La boca de Ricardo se abría y se cerraba sin emitir sonido. Adrián parecía a punto de vomitar. «Las patentes», consiguió decir finalmente Ricardo, registradas a mi nombre durante los últimos 5 años. Cada actualización importante del sistema, cada protocolo de seguridad, cada pieza de código innovador. Mi abogado me aseguró que como inventor real conservaba los derechos de propiedad intelectual independientemente de los contratos de trabajo. Era cierto, mi abogado me había aconsejado hacía años que registrara patentes sobre mis principales innovaciones, en parte por protección y en parte por orgullo. Nunca imaginé que las necesitaría como arma contra mi propia empresa. Solo el sistema de gestión del tráfico vale 8 millones de euros en derechos de licencia, continué. La integración de bases de datos municipales vale otros 12 millones. Protocolos de seguridad, sistemas de gestión de clientes, redundancias de respaldo. Beltracorp estima el valor total de la cartera en 37 millones de euros. Más que el contrato que Ricardo había perdido al despedirme, más que los ingresos anuales de SIA, suficiente para llevar su empresa a la quiebra si un competidor controlaba la tecnología. «No puedes hacer esto», dijo Ricardo. «Ya lo he hecho. Firmé el acuerdo de licencia hace 1 hora. Beltracorp obtiene los derechos exclusivos de mis patentes durante 5 años. A cambio, obtengo un puesto de director participación en su empresa y el 20% de todos los ingresos por licencias». Ricardo me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. La misma expresión que había puesto antes cuando le hablé del reinicio del sistema. La mirada de un hombre que se da cuenta de que ha calculado muy mal. «¿Qué pasará con SIA?», preguntó Adrián en voz baja. «Eso depende de Ricardo», dije. «Beltracorp está dispuesta a negociar un acuerdo de licencia que os permitiría seguir usando mis patentes previo pago de una tarifa». «¿Cuánto?». «El 55% de los ingresos brutos». La cifra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. La declaración de concurso de acreedores llegó 6 semanas después. Estaba sentado en mi nueva oficina en Beltracorp, revisando los planos de la arquitectura del sistema para un contrato municipal en Sevilla, cuando mi asistente me trajo la noticia. Sistemas Integrales Avanza se había declarado en concurso de acreedores, citando costes operativos insostenibles y la pérdida de derechos clave de propiedad intelectual. Ricardo había intentado luchar, contrató a 3 bufetes de abogados diferentes, impugnó mis reclamaciones de patentes e incluso intentó que me arrestaran por espionaje corporativo. Nada funcionó, las patentes eran legítimas, el acuerdo de licencia era inamovible y mi salida de SIA había sido enteramente su decisión. También intentó operar sin mis sistemas. Durante 2 semanas, Adrián y un equipo de contratistas intentaron reconstruir la infraestructura desde cero, creando un nuevo código para reemplazar los algoritmos patentados. Los resultados fueron desastrosos. Las bases de datos de los clientes se colapsaron, los protocolos de seguridad fallaron y el sistema de gestión del tráfico de Valencia se cayó durante 36 horas, causando el caos en toda la ciudad. Las demandas no tardaron en llegar. El Ayuntamiento de Valencia demandó por incumplimiento de contrato. Otros 3 clientes municipales rescindieron sus acuerdos. Beltracorp, ahora armada con mis sistemas probados, se abalanzó para capturar cada contrato abandonado. Patricia Herrero dimitió de la Junta de SIA 2 días antes de la declaración de concurso. Ya había aceptado un puesto de consultora en Beltracorp, ayudando a integrar los activos adquiridos y a hacer la transición de los antiguos clientes de SIA a los nuevos sistemas.
Adrián Morales duró 3 meses antes de que Ricardo tuviera que despedirlo. El chico no estaba cualificado para el puesto para el que había sido contratado, y sin mis sistemas que mantener, no había suficiente trabajo técnico para justificar su salario. Acabó aceptando un trabajo en una pequeña startup en Bilbao, ganando la mitad de lo que Ricardo le había prometido. El golpe final llegó cuando el juzgado mercantil aprobó la venta de activos. Beltracorp compró la lista de clientes de SIA, el equipo de oficina y la propiedad intelectual restante por menos de lo que Ricardo debía en honorarios de abogados. La empresa, que había tardado 15 años en construirse, fue liquidada en una sola tarde. No asistí a la subasta. En su lugar pasé esa mañana de jueves trabajando con mi nuevo equipo en una mejora de seguridad para el aeropuerto de Madrid-Barajas. Trabajo de verdad, desafíos técnicos que importaban, proyectos que serían atribuidos a las personas que realmente los diseñaron. Elena se reunió conmigo para almorzar en un restaurante cerca de las oficinas de Beltracorp. Me había apoyado durante toda la transición sin cuestionar nunca mis decisiones, sin sugerir nunca que debería haber manejado las cosas de otra manera. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó mientras comíamos. Lo pensé. Ricardo Vargas había destruido nuestra sociedad, traicionado 15 años de confianza e intentado robarse el mérito del trabajo de mi vida. Pero sus acciones también me habían liberado de una situación que estaba destruyendo lentamente mi pasión por el trabajo que amaba. De nada, dije. Ella sonrió. Bien, porque Jaime Pardo ha llamado esta mañana. Quiere hablar sobre ampliar tu equipo en Beltracorp. Mis ideas eran valoradas, mis contribuciones reconocidas y mi nombre aparecía en cada solicitud de patente. La prima por el fichaje había pagado nuestra hipoteca, las opciones sobre acciones financiarían nuestra jubilación. El salario era suficiente para que Elena se dedicara a su arte a tiempo completo, algo con lo que había soñado durante años. Ricardo Vargas, por otro lado, trabajaba como gerente de ventas regional para una empresa de software en Murcia. Había oído, a través de contactos del sector, que ganaba alrededor del 30% de su antiguo salario, vivía en un pequeño piso y le contaba a cualquiera que quisiera escuchar que su antiguo socio le había robado la empresa. Adrián Morales había encontrado trabajo depurando sistemas heredados para una empresa especializada en el mantenimiento de software antiguo. Patricia Herrero ganaba más dinero como consultora de lo que jamás había ganado como miembro de una junta directiva, ayudando a otras empresas a navegar por estrategias de adquisición. La verdad era simple: los actos tienen consecuencias y al final todo el mundo paga por sus decisiones. A veces simplemente tarda más de lo que uno espera.